Capítulo 3. En problemas. Las calles pasaban ante mis ojos rápidamente. Las luces de los edificios parecían arcoíris mientras la velocidad del auto aumentaba. Pocas veces he estado en un auto que vaya a tal velocidad. ¿A quién engaño? El único conductor con el que he estado ha sido mi padre, y él es tan cuidadoso al manejar que podríamos tardar 2 horas en llegar a un lugar que esté a menos de 5 kilómetros. Charlotte me mira sonriente, sabiendo que, al ser mi primera vez, estoy tan aterrada como llena de adrenalina. Mi hermana, a veces, puede ser muy caprichosa con lo que deseo. La diferencia de edad entre nosotras es tanta que podría comprarme un pony si yo se lo pidiera, y jamás me juzgaría por ello. Soy su niña pequeña. Nessa parece divertida mientras acelera. Habla alegremente con Charlotte o se dirige a mí, pero soy tan tímida, o quizá estoy tan asustada que las palabras simplemente no me salen. Mientras nos acercamos a lo que supongo será el lugar del encuentro, el miedo crece en mi interior. Este sitio podría ser fácilmente el escenario de un crimen, con poca iluminación, casas abandonadas e incluso árboles enormes y aterradores. Sería perfecto para grabar una película de terror. La noche y el silencio tampoco ayudan mucho. El auto se detiene justo debajo de un enorme faro de luz. Al bajar, una vez más el frío se apodera de mi cuerpo. Charlotte se acerca a mí y acomoda mi abrigo, colocando la capucha sobre mi cabeza. Nessa se acerca a nosotras y emite un sonido con la boca, haciendo que mi hermana gire los ojos y sonría. La chica saca un bolso de la cajuela del auto y lo asegura con llave. Cuando comenzamos a caminar, el silencio del lugar es poco a poco reemplazado por voces, hasta que, mientras más nos acercamos a lo que parece ser una casa del terror, escucho gritos de emoción. ¿Siempre son aquí las peleas?, pregunto curiosa, observando la casa iluminada a unos metros de nosotras. No siempre, responde Nessa. ¿Por qué? Me acerco a ella, intrigada por todo lo que mi hermana hace. No es necesario saberlo. Charlotte nos interrumpe caminando delante de nosotras. Nessa gira los ojos y ríe. Muchas veces las denuncias llegan a la policía, así que, para mantener un perfil bajo, cambian las localidades, explica Nessa. Yo asiento, comprendiendo. ¿Son ilegales?, preguntó fingiendo ingenuidad, aunque sé perfectamente que lo son. Nessa me mira como si fuera un extraño. «Por supuesto que lo son», exclama, empujándome suavemente. «¿Charlotte no te habla de eso?» Como dije, interviene mi hermana, deteniéndose y girándose hacia nosotras. No es necesario saberlo. Casi podría jurar que está fulminando a Nessa con la mirada. Esta última solo se encoge de hombros antes de reír. Camina, Becky. Al llegar a la casa, me doy cuenta de que está completamente abandonada. Las ventanas tienen los vidrios rotos y lo poco que queda de ellos está cubierto de polvo. La pintura, desgastada, tiene un extraño color verde que no me atrevería a tocar. Las escaleras de la entrada están totalmente destruidas, bloqueando el acceso al interior. El ruido se hace más fuerte a medida que avanzamos, pero no logro ver a nadie dentro. Frunzo el ceño, confundida sobre dónde están las personas, hasta que veo a Charlotte y Nessa rodear la casa y adentrarse en el bosque oscuro. Caminamos unos cuantos metros más y finalmente llegamos. Una multitud está reunida, gritando y bebiendo alcohol, ya sea en pequeños vasos de plástico o directamente de la botella. Hago una mueca al ver esto. La cantidad de enfermedades que podrían estar compartiendo es preocupante. En el centro, una pequeña arena de pelea ha sido improvisada, delimitada por troncos de madera que separan al público de los combatientes.
La iluminación proviene de pequeñas fogatas hechas en contenedores de basura. Las personas parecen tan cómodas y emocionadas que ni siquiera parecen darse cuenta de que, si uno de esos contenedores se cae, podría iniciarse un incendio forestal. De acuerdo, quizá me parezco más a mi papá de lo que pensaba. Me aferro al abrigo de Charlotte para no separarme de ella mientras caminamos entre la multitud, que ya parece bastante aturdida por la cantidad de alcohol ingerido. Nos dirigimos a una parte más tranquila del lugar, donde un hombre está de pie junto a una mujer hermosa. No puedo evitar abrir los ojos en sorpresa ante su belleza. Su sonrisa es tierna, pero a la vez sensual. Ambos saludan a Charlotte y a Nessa, quienes miran el lugar con asombro, como si fuera la primera vez que lo vieran. ¿Quién es ella?, pregunta la mujer observándome de pies a cabeza. Es mi hermana, quiso venir. No se meterá en problemas, responde Charlotte acercándome a ella. Becky, ella es Heidi. Junto mis manos frente a mí y la saludo, pero Heidi extiende su mano derecha obligándome a estrechársela. Pequeña Becky, dice suavemente, tu hermana habla mucho de ti, tienes el porte de una peleadora. Bajo la cabeza, sonriendo con timidez. Ella no peleará, responde rápidamente mi hermana. Se parece mucho a ti, interviene un hombre que se acerca y me tiende la mano. Soy Kian. Asiento con la cabeza y le devuelvo la sonrisa mientras estrechamos manos. Oigan, Nessa se acerca a Kian. ¿Es cierto que está aquí? No entiendo a qué se refiere, pero Kim simplemente niega con la cabeza. Los rumores eran falsos. Nessa se cruza de brazos, visiblemente molesta. Mira a Charlotte, quien también niega con la cabeza. Estuvo en el gimnasio, responde Heidi, provocando que mi hermana y Nessa la miren con sorpresa. Me dijo que estaba buscando talentos, pero solo estuvo unos 15 minutos. No observó mucho. Heidi gira su rostro hacia la multitud emocionada. No creo que este tipo de cosas le interesen. Esto es ilegal, agrega en voz baja. Prepárate, Charlotte. Hay muchos que apuestan por ti. Quédate donde pueda verte, ¿sí? Mi hermana susurra en mi oído. No dejes que nadie se acerque. Asiento y ella añade. Y si alguien se sobrepasa, puedes golpearlo. Sonrío ante su comentario. Me quedo sola cuando todos se alejan. Cruzo los brazos sobre mi pecho, intentando calentarme un poco, pero me resulta imposible. Giro la cabeza buscando a mi hermana, pero no logro verla, así que doy unos pasos hacia un lado, acercándome a uno de los contenedores para sentir algo de calor. El ambiente está cargado. Las personas, ebrias, se tambalean al caminar, ríen a carcajadas por cualquier tontería que alguien dice y comienzan a sacar billetes, lanzándolos al aire como si fueran confeti. A lo lejos, veo a una mujer entrando en la arena. Su cabello está trenzado, lleva unos pantaloncillos cortos y una pequeña camisa ajustada al torso. Parpadeo varias veces. ¿Ella peleará contra mi hermana? Sonrío. Será fácil para Charlotte. La chica parece diminuta al lado de ella. Kim reaparece, comenzando a recolectar los billetes que las personas le entregan. Pocos minutos después, mi hermana aparece vestida de manera similar a la mujer frente a ella. Su mirada se cruza con la mía y me sonríe. La multitud se vuelve aún más eufórica, amontonándose para observar mejor. Algunos incluso me empujan en su afán de acercarse más, dejándome atrapada entre varias personas. A pesar de todo, logro tener una vista clara de la arena de pelea. Kian dice unas palabras para iniciar, anunciando que la ganadora se llevará el dinero recolectado, las apuestas de los presentes. Cuando veo la cantidad de dinero que sostiene en su mano, casi me ahogo con mi saliva. Es muchísimo. Charlotte salta alrededor,
moviendo los hombros y el cuello, calentando para empezar. En cuanto Kim se retira de la arena, da la señal para comenzar. Mi hermana tiene un excelente inicio, esquivando con precisión los golpes de la otra mujer y retrocediendo cuando es necesario. Conozco esa estrategia. Mi hermana y mi padre siempre decían que se trata de cansar al contrincante, agotarlo al punto en que sus golpes pierdan fuerza y precisión. Solo entonces es momento de atacar. Charlotte lo ejecuta a la perfección. La multitud grita emocionada al ver cómo la otra mujer, desesperada por golpearla, comete error tras error. La desesperación siempre será tu peor enemigo en una pelea. Los pies de la mujer se cruzan haciéndola tambalearse. Es entonces cuando Charlotte actúa. Un golpe directo a la cara de la mujer la hace caer de espaldas. Mi hermana espera pacientemente a que se levante. Aunque es una pelea ilegal, ella nunca viola las reglas básicas de una pelea justa. Siempre permite que su oponente se reincorpore antes de volver a atacar. La mujer se pone de pie solo para durar 1 minuto más antes de que Charlotte la golpee de nuevo. Cada vez que cae, los gritos de la multitud se intensifican. Parecen disfrutar con cada impacto. Empiezo a alentar a Charlotte, gritando su nombre y aplaudiendo, maravillada por su habilidad. La emoción, sin embargo, se desvanece rápidamente cuando siento algo extraño detrás de mí. Giro la cabeza, pero el hombre detrás parece no prestarme atención. Lo ignoro y vuelvo a centrarme en la pelea, notando cómo mi hermana prácticamente ya tiene la victoria asegurada. Una vez más, siento aquello. Me giro de nuevo y el hombre sigue fingiendo indiferencia. La paciencia comienza a agotárseme. Respiro hondo, tratando de ignorarlo una vez más, y vuelvo a aplaudir con entusiasmo. Pero el extraño comportamiento se repite. Esta vez, molesta, empujo al hombre, que parece estar completamente ebrio. ¿Cuál es tu problema?, le digo con enojo. Él me sonríe de forma desagradable mientras se acerca y me toma por la cintura. Lo empujo con fuerza, logrando que caiga al suelo. «¡Aléjate de mí!», grito. Con furia en el rostro, se levanta rápidamente y me agarra de las manos, obligándome a acercarme a él. Su aliento, cargado de alcohol, me da náuseas, y su risa malévola hace que el temor se apodere de mí. Antes de que pueda hacer algo más, el sonido de sirenas interrumpe la escena. La policía está cerca. ¡La policía!, grita una mujer. La multitud entra en pánico, corriendo de un lado a otro, chocando entre sí en su desesperación por escapar. Sin embargo, el hombre no me suelta. Al contrario, empieza a caminar arrastrándome con él. Trato desesperadamente de liberarme, pero su fuerza es mayor. Con todas mis fuerzas, golpeo con mi pie la parte trasera de su rodilla, haciéndolo caer y soltándome. Justo cuando intento correr, otros 2 hombres se interponen en mi camino, acorralándome. La desesperación y el miedo crecen dentro de mí. Miro a los lados buscando a Charlotte, pero la multitud me bloquea la visión. Todos están más concentrados en escapar que en otra cosa. «Aléjense de mí», les advierto con la voz temblorosa. «Yo creo que no», responde uno de ellos con una sonrisa burlona. Las palabras de Charlotte regresan a mi mente. Respiro hondo, sintiendo cómo mi respiración se acelera mientras los 3 hombres se acercan. Mi espalda choca contra un árbol, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Respiro profundo, recordando todo lo que mi hermana y mi padre me han enseñado. Aunque el miedo amenaza con paralizarme, me preparo mentalmente para enfrentar lo que venga. Una última vez busco a Charlotte entre la multitud, pero no la encuentro. Trago saliva. Sé que no me dejó sola. Estoy segura de que está buscándome.
Uno de los hombres se acerca con una sonrisa desagradable que me da náuseas. Antes de que pueda tocarme, lanzo un golpe con todas mis fuerzas directo a su rostro. Él se tambalea hacia atrás, llevándose las manos a la nariz y quejándose de dolor. Mi mano duele, pero trato de ignorarlo, enfocando mi mente en lo que viene. Separando mis piernas para equilibrar mi peso, cierro los puños y los mantengo en alto, lista para defenderme. Muevo un poco el cuello, preparándome para lo inevitable, y repaso mentalmente cada técnica que aprendí. Mi padre siempre quiso enseñarnos la realidad del mundo. Es cruel y está lleno de malas personas. Desde pequeñas nos preparó para defendernos, para que cualquier hombre piense 2 veces antes de subestimarnos. Charlotte siempre dice que tengo una buena derecha. A veces, cuando practicamos, he llegado a mover la bolsa de golpe con mi fuerza. ¡Maldita!, grita el hombre quitándose las manos de su rostro, ahora bañado en sangre. «Te gusta pelear, ¿eh?». Los 3 se acercan al mismo tiempo. El hombre de la izquierda está más cerca, así que, con un rápido movimiento, le doy una patada en el estómago. Cuando se inclina para recuperar el aire, lo golpeo en el rostro con mi puño, haciéndolo caer al suelo. Pero cometo un grave error. Les doy la espalda a los otros 2. Antes de que pueda reaccionar, uno de ellos me sujeta, inmovilizando mis brazos. Grito desesperada, moviendo las piernas en un intento por liberarme, pero él me levanta del suelo, impidiéndome escapar. La risa de uno de los hombres, fuerte y burlona, retumba en mis oídos. Es el primero al que golpeé, ahora acercándose mientras flexiona la muñeca. Un fuerte puñetazo impacta directamente en mi rostro. Mi labio arde y un dolor punzante se extiende por mi mejilla. «Aléjate de ella», grita Charlotte, llegando finalmente hasta mí. Su puño conecta con el rostro del hombre. El que me sujetaba me suelta de inmediato, levantando las manos en señal de rendición antes de salir corriendo a toda velocidad, alejándose de nosotras. Charlotte se acerca rápidamente y me sostiene. Hago una mueca de dolor cuando sus manos tocan mi rostro. El dolor es intenso y constante. Sin perder tiempo, me toma de la muñeca y comenzamos a correr. Las voces de los policías se escuchan a lo lejos, pidiéndonos que nos detengamos. Miro a los lados mientras corremos, viendo cómo algunos de los presentes son atrapados y arrestados. Charlotte me guía por otro camino, intentando alejarnos de las autoridades. Sin embargo, la esperanza de escapar se desvanece rápidamente. Reconozco la casa abandonada que vimos al llegar, y por un instante la emoción me invade, pensando que estamos a salvo. Pero al acercarnos, mi corazón se hunde al ver una enorme cantidad de patrullas estacionadas frente al lugar. «¡Maldición!», susurra Charlotte antes de volverse hacia mí. «Tranquila», me dice intentando calmarme. «No sirve de mucho. Varios oficiales se acercan a nosotras, nos sujetan de las manos y colocan las esposas con movimientos firmes. Nos llevan en autos separados. El dolor en mi rostro por el golpe sigue punzante, pero pronto queda en un segundo plano ante la idea de lo que está ocurriendo. Estoy siendo arrestada y voy a la cárcel. Y peor aún, estaré sola. Cuando llegamos a la estación de policía, los oficiales me conducen directamente a una celda. Allí, finalmente, me quitan las esposas, dejando mis muñecas adoloridas. Uno de los oficiales me entrega un pañuelo húmedo y señala mi mejilla. Me siento en el suelo, pasando el pañuelo por mi rostro y mis labios. Al mirarlo, noto que está teñido de rojo. Hago una mueca de dolor, consciente de que mi padre estará furioso cuando se entere de dónde estoy y, especialmente, de cómo terminé con este golpe en la cara. La celda se abre nuevamente, revelando a mi hermana.
Charlotte parece furiosa mientras discute con el oficial que la acompaña. Él le quita las esposas, la empuja hacia adentro y cierra la puerta detrás de ella. Mi hermana, en respuesta, le saca el dedo medio a través de los barrotes. Luego se gira y al verme abre los ojos con sorpresa. Se acerca rápidamente y comienza a evaluar mi rostro con evidente preocupación. ¿Estás bien?, pregunta desesperada. ¿Te duele? ¿Te hicieron algo más? Niego con la cabeza. Idiotas, murmura insultándolos por lo bajo. No debí llevarte. Lo siento tanto, Becky. Estoy bien, Charlotte. Intento tranquilizarla. Me defendí. Le sonrío. No pudieron hacerme nada. Charlotte toma el pañuelo de mis manos y lo pasa nuevamente por mi mejilla. El otro quedó peor, le digo con una pequeña sonrisa. Ella me mira con desaprobación, pero luego niega con la cabeza y suelta una risa. Te lo juro, creo que le partí la nariz. Aún así, logró herirte, dice mientras toca delicadamente mi mejilla con su dedo. Creo que necesitarás puntos de sutura, murmura mordiéndose el labio. ¿De verdad le partiste la nariz? Ambas comenzamos a reír. Tengo una buena derecha, digo levantando el puño en señal de victoria. Charlotte toma mi mano y la examina. ¿Crees que esa derecha estará lista para cuando papá se entere? Nos quedamos en silencio, aterradas por la idea. Charlotte se sienta a mi lado, acariciando suavemente mi mano, transmitiéndome tranquilidad. Permanecemos en silencio durante varios minutos, ninguna de las dos queriendo hablar sobre lo que sucedió. Sinceramente, es algo que prefiero no mencionar. Apoyo la cabeza sobre el hombro de Charlotte y casi me quedo dormida hasta que un oficial llega y abre la celda, indicándonos que podemos salir. Nos miramos confundidas, pero salimos rápidamente, sin querer quedarnos un segundo más encerradas. Disculpe. Charlotte se acerca a la recepcionista. ¿Quién pagó la fianza? Una mujer, responde la recepcionista. No dio su nombre, solo la pagó. Charlotte me mira, igual de desconcertada que yo. Dejó esto, añade la recepcionista, entregándole una tarjeta a mi hermana. Charlotte la toma y la lee con atención. No conozco a esta mujer, le dice Charlotte. Yo tampoco, chica, responde la recepcionista secamente. Charlotte guarda la tarjeta en su bolsillo y toma mi mano. Al salir del lugar, vemos a Nessa acercándose rápidamente. Sin decir una palabra, nos envuelve en un abrazo, primero a Charlotte y luego a mí. «¡Están bien!», exclama Nessa visiblemente aliviada. Todo fue un completo caos. Nessa se acerca y nota mi mejilla herida. Me toma delicadamente por el rostro, pero hago un sonido de dolor en mi garganta. «Oh, lo siento», se disculpa suavizando su toque. «¿Qué pasó?». Se golpeó tratando de correr, responde Charlotte rápidamente, cambiando el tema. «¿Sabes si Heidi pagó la fianza?», pregunta, dando un paso atrás. Nessa frunce el ceño y se aleja un poco. «No lo sé», responde finalmente. «Cuando llegué a mi auto, vi cuando las atraparon, por eso vine de inmediato aquí». «¿Por qué?». Charlotte guarda silencio por un momento antes de responder. «Será mejor no mencionar nada de esto a papá». «Eso...». Nessa mueve su mano de forma nerviosa. «Eso será un problema». Casi como si fuera una escena de un programa de televisión, el auto de mi padre aparece al final de la calle. Charlotte se tensa al instante. «¿Lo llamaste?», le pregunta con incredulidad. «No sabía qué hacer. Dejaste tu teléfono en mi auto y fue lo primero que pensé», se justifica Nessa. Mi padre baja del auto, cerrando la puerta con tal fuerza que el ruido me hace cerrar los ojos instintivamente. No se acerca de inmediato, simplemente se queda parado observándonos, con las manos en los bolsillos y una expresión seria en su rostro. Luego,
Tras una última mirada a Nessa, regresa al auto y se sube sin decir una palabra. La tensión es palpable. Nessa y Charlotte se despiden con un abrazo breve. Una vez que mi hermana entra al auto, la atmósfera dentro del vehículo se vuelve sofocante. Mi padre no nos dirige la mirada, pero cruza una breve mirada con Charlotte a través del retrovisor. Ella intenta tranquilizarme con un gesto, pero no logro calmarme. Acomodo mi cabello de forma que cubra la herida en mi rostro. Sin embargo, el leve roce del cabello provoca un dolor agudo. «Rebeca, ve a tu habitación», ordena mi padre cuando estacionamos frente a la casa. Asiento rápidamente y salgo del auto. Una vez dentro, me encierro en el baño y busco la maleta de primeros auxilios. Limpio y cubro la herida como puedo, tratando de ignorar el dolor. Al salir del baño, escucho la voz de mi padre resonando desde la sala. Habla con Charlotte y aunque intento no escuchar, es imposible ignorar su tono. «No me hagas esto, Charlotte, no lo hagas», dice con una mezcla de enojo y desesperación. «No tienes ni idea de la angustia que sentí cuando esa chica me llamó. Tú y Becky en la cárcel. ¿Puedes creer lo que sentí cuando me dijo eso? Pensé que era una broma, hasta que vi que llamó desde tu teléfono». «Lo siento», responde Charlotte en voz baja, casi inaudible. «¿Es lo único que puedes decir?». La voz de papá está cargada de furia. Hace mucho que no lo escuchaba así. «¿Es lo único que me puedes decir?», repite. «Tu hermana, de 20 años, en la cárcel». Casi puedo imaginar a Charlotte evitando su mirada. ¿Por invadir propiedad privada y causar disturbios? «Papá, eso no fue lo que pasó», trata de explicar Charlotte. «Nessa te explicó mal la situación». «Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó?». El silencio que sigue es insoportable. Eso pensé. ¿Sabes lo que podría pasar si la universidad se entera de esta situación? Becky ahora tiene un expediente, un maldito expediente. «Pagaron la fianza», intenta Charlotte, como si eso pudiera arreglarlo. «¿Y crees que eso borra la situación? La fianza se paga, pero el expediente se queda. Fue mi culpa». Charlotte habla después de un momento de silencio. «Yo le dije que fuera. Pensé que podría divertirse un poco». La escucho desde mi habitación, sentada en el suelo, imaginando a papá cruzado de brazos mientras mi hermana sigue hablando. Los chicos del gimnasio planearon una fiesta. Becky nunca sale de casa. Pensé que esto sería bueno para ella, que conociera gente nueva. Charlotte mantiene un tono tranquilo, pero cierro los ojos sabiendo que está mintiendo para protegerme y culpándose por todo. En lo único que piensa es en estudiar y trabajar. No conoce más que eso. No sale de fiesta, no tiene amigos. La voz de Charlotte se eleva. En lugar de disfrutar sus vacaciones, está pensando en pedirte trabajar contigo porque quiere ayudarte. Suspiro, bajando la mirada, sintiéndome pequeña y culpable. No pensé que las cosas se salieran de control. Lo siento, papá, concluye Charlotte. El silencio que sigue es pesado, casi tangible. Bueno, papá finalmente habla. Pues tendrá lo que quiere. Ambas lo tendrán. Frunzo el ceño, confundida. Comenzarán a trabajar conmigo a partir del lunes. Llamaré al señor Heng y le diré que se unirán a mi equipo. «Papá, eso no es justo para Becky», grita Charlotte indignada. «Tómalo como un castigo para ambas. Dejarás ese gimnasio y trabajarás conmigo. Punto final». El sonido de sus pasos retumba, seguido por la puerta abriéndose y cerrándose con fuerza. Me levanto rápidamente, pensando que puede venir a mi habitación, pero no lo hace. Me dejo caer en la cama, intentando procesar todo lo que acabo de escuchar. Charlotte tiene razón. Las únicas cosas que conozco son mis estudios y el trabajo.
No tengo amigos y mi teléfono prácticamente solo sirve para comunicarme con mi papá y mi hermana. No me molesta realmente. Soy tímida y la idea de conocer gente nueva me aterra. Estoy cómoda estando sola. Sé que cuando decida relacionarme con alguien será porque me siento lista y estoy en paz con eso. No me avergüenza decir que mi hermana y mi padre son mis mejores amigos. Estoy feliz con ellos y puedo hablarles de cualquier cosa que pase en mi vida. Miro el suelo de mi habitación, sintiéndome triste porque Charlotte asumió toda la culpa. La frustración se apodera de mí al darme cuenta de que no pude hacer nada para ayudarla en esa situación. Sé perfectamente que si intentara ahora ir a decirle a mi papá que fue mi culpa, ella haría todo lo posible para impedirlo. Si mi hermana pudiera, recibiría una bala por mí.